Entonces pediría a Antonio, por ejemplo, si quieres hacer una oración. De mi Padre en los cielos, dale gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos brindas, Padre, de que tú nos rescataste, de que nos pasábamos, Señor, y el mandato de poder escribir tu palabra, de aprender de ti, de aprender lo que tú nos dejas, Señor. Y date gracias, Señor, por la gente que tú utilizas, por los hermanos que tú utilizas, Padre, y date gracias, Señor, en este día por Ramón, para que tú lo guíes, para que tu pensamiento sea tu pensamiento, Señor, y que realmente llegue a nosotros, a nuestros corazones, y que haga cambiar nuestras actitudes, Padre, en tu nombre, Señor. En tu nombre, te pedimos esta batalla. Amén. Bueno, pues hoy vamos a hacer una reunión un poco extraña para mí, porque generalmente suelo ser muy expositivo, coger un texto y pasarme ahí con pinzas toda una semana viendo qué es lo que pone y luego haciendo un resumen del resumen para no extenderme más de media hora aquí. Y hoy, en cambio, he hecho como si estuviésemos en un cohete, en una nave espacial, en la cual pues nos vamos a subir en un cohete bajo un texto que será el punto de partida y vamos a ir viajando, dando un poco de tumbos, viendo lo que Dios tiene preparado esta mañana para nosotros. El texto que será nuestro punto de partida es Efesios 5, a partir de 15 hasta el 21. Efesios 5, 15 al 21, que dice lo siguiente: mirad pues con diligencia cómo os comportáis, no como necios, sino como sabios, haciendo buen uso del tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay desenfreno, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y entonando salmos de todo corazón al Señor, dando siempre gracias por todas las cosas a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Y si miramos alrededor nuestro, por ejemplo, un vistazo aquí, por ejemplo, a la iglesia, vemos que hay gente de todos los colores, más claritos, más oscuros, transparentes de momento no veo ninguno. Vemos a cada cual que viene de un sitio distinto, por ejemplo, y vemos que hasta de los que vienen de sitios distintos o son de aquí, tienen antepasados de otros sitios. Por ejemplo, mi padre es español, pero su padre es francés, mi abuela estaba en las colonias españolas en Marruecos. Vemos que cada uno somos hijos, hermanos, padres, nietos, y cada uno tenemos una historia distinta y una vida única e irrepetible. Pero lo que nos une a todos es una misma misión que cumplir. Yéndonos a los extremos, al punto negativo de todo, hay un gran mal en este mundo que, como decía Ortega y Gasset, que son dos, decía: yo soy yo y mis circunstancias. Y claro, si pensamos en que si esto es así, entonces básicamente somos esclavos del medio ambiente, víctimas de nuestro entorno y esclavos y de todo aquello que nos rodea. Todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, que habla de la responsabilidad individual, de la responsabilidad humana y que tenemos que ser conscientes de nuestros propios actos. Pero volviendo a echar un vistazo a nuestro entorno, ya no solo aquí, sino ahora imaginaos en vuestros trabajos, en vuestra familia, con vuestros amigos. Si buscamos la felicidad o observamos la felicidad en nuestro entorno, felicidad, lo que se llama así mucha felicidad, no es que no vemos. Y si tuviésemos que poner una calificación del 1 al 10 al mundo que nos rodea, siendo generosos, pondríamos así, hablo por mí ahora, un 5 pelado en la felicidad en lo que veo en la calle. Y pongo un 5 para no poner un insuficiente porque me da pena. Y si somos realistas, ahora aplicándonos a nuestra vida, nos solemos comportar más erróneamente como necios que como sabios. En nuestro tiempo, por ejemplo, yo después del trabajo muchas veces me levanto a las 4 de la mañana para llegar a entrar a las 5 al trabajo, otros días me levanto a las 5 para entrar a las 7, trato con lo mejor de cada casa en el metro de Barcelona, la gente
es muy buena y muy cordial allí, no pasa nunca nada malo. Y cuando llego a casa, pues estoy realmente agotado de cansancio físico, psicológico, y aprovechamos nuestro tiempo libre para abstraernos, en lugar de aprovecharlo sabiamente. Aprovechar el tiempo sabiamente no significa estudiar una carrera, sacarse carnet de coche, estar con familia o amigos, que todo eso es muy lícito y es muy bueno. Pero al final de todo, del trabajo te acaban echando, dinero se acaba, el coche se pone viejo y lo tienes que vender, o tú te quedas viejo y ya no puedes conducir el coche. Y según la edad que tengas, pues la familia se acaba muriendo y los amigos al final te das cuenta que no son tan amigos y se van. Entonces, aprovechar el tiempo sabiamente, ¿qué es lo que significa? Básicamente, como dirían estos anuncios que me salen siempre en YouTube, invertir el tiempo sabiamente es invertir en activos y en una divisa no perecedera y permanente. En otras palabras, invertir el tiempo sabiamente es invertirlo en nuestra eternidad. Y esa es la única inversión buena porque, como hemos visto en el texto de partida, los tiempos son muy malos. Y estos días que nos ha tocado vivir, podríamos formular una pregunta bastante honesta, pero un poco mal enfocada. Y es, ¿qué estamos haciendo aquí? Muchas veces podemos pensar, después de una serie de fracasos o catástrofes que nos hayan pasado, para esto estoy en esta gran M mayúscula de mundo. Y esta pregunta está muy mal enfocada porque ponemos el foco o el punto de interés en nosotros mismos. La pregunta correcta debería ser, ¿para qué Dios me ha puesto aquí en medio de estas circunstancias? Otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿por qué sufrimos? ¿Acaso Dios no nos quiere? Y detrás de esta pregunta lo que se esconde es el ego nuestro. Es como si creyésemos que merecemos que nos pasen cosas buenas solamente por ser nosotros, con el plus de ser cristiano. Es decir, ostras, Señor, soy cristiano, yo soy yo, y ¿por qué permites que me pase esto? Si vamos a la palabra, vemos que una y otra vez de que este mundo está contaminado por el mal. El mal fue fruto del pecado y vivimos en un mundo bajo la esclavitud del pecado y que este mundo está esperando la restauración futura de Cristo. No nos equivoquemos, tenemos un montón de textos, voy a citar dos. Vamos a mirar por las escotillas de nuestros cohetes para ver estos dos textos. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Mateo 5, del 11 al 12, bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. Alegraos y gozaos porque vuestro galardón es grande en los cielos y porque así persiguieron a los profetas antes que vosotros. Y la cuestión a pensar es que no es el porcentaje de mal que haya en nuestra vida, sino sobre el brazo de quién nos apoyamos cuando estamos rodeados de mal en nuestra vida. Es decir, la pregunta que nos deberíamos hacer es, no por qué me pasa el mal, sino cuando viene el mal a mi vida, ¿a quién voy a buscar? ¿Sobre qué me apoyo? ¿Sobre mí o sobre el Señor? Y es que si nos apoyamos en nosotros mismos, la familia, amigos o incluso en la religión, porque muchas veces podemos llegar a ser religiosos, venir aquí, cantar 4 canciones y el lunes me olvido de todo, estaremos condenados si hacemos eso. Porque puede sí, seremos salvos por la gracia, pero viviremos vidas pésimas y en constante derrota. La pregunta seria, o la pregunta sería, 2 puntos, ahí puedo jugar con sería como quiera yo, es ¿qué fuentes de energía o qué fuentes de alegría recogemos? Porque muchas veces, hablando de cansancio antes de llegar a casa o cuando, el ejemplo que he puesto de cuando trabajaba, es normal estar desanimado, cansado, triste, porque el mundo, como dice la palabra, está bajo las garras del mal. Cogemos un periódico y lo primero que vemos es guerra y crisis. Ponemos la televisión y se nos habla de la subida de impuestos, los recortes, la subida de la luz, el gas.
ponemos la radio, vamos a escuchar un podcast, a ver si me relajo un poco. Nos hablan de la hambruna que se acerca, nos hablan de los cortes de energía. En el trabajo las cosas no suelen ir bien y hay también gente que tiene sus cosas personales. Y te vas dando cuenta de que motivos para estar contentos y alegres no hay muchos. Y es normal estar desanimado, desquiciado aún, o ir necesitando ayuda. Hay gente que ya hasta llega a medicarse para poder dormir 8 horas seguidas de golpe. Y luego llegas a casa estando cansado y te encuentras, como en mi caso, los niños de papi, cuéntame un cuento, juguemos a algo. O la pareja, vamos a salir a tomar algo. Y te quedas con una cara diciendo, vete tú, déjame en paz. Y es normal, es por el cansancio, es por el agotamiento. Y al final la única fuente que tenemos en esta vida para tener dominio propio, para tener fuerzas, para tener optimismo, ser alegres, tener paz, es que Dios nos hable, que conozcamos cuál es nuestro propósito, nuestra misión y nuestra meta. Y eso solamente es a través de la Biblia. Pero la pregunta siguiente sería, ¿hace cuántos años o meses, en el mejor de los casos, que no abrimos nuestra Biblia? Pero bueno, a esta pregunta ya la iremos contestando luego. Volviendo al tema, hay que ser diligente. Si acudimos a la palabra de Dios en Romanos 12:2, por ejemplo, dice, no os adaptéis al mundo, sino ser transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Y es que la voluntad de Dios es que nos vayamos transformando, nos vayamos evolucionando y nos movamos. Básicamente es que actuemos. Aquí un consejo sería actuar por encima de todo. Un conferencista motivacional llamado Víctor Kruppers, en una de sus charlas comentaba de que las personas son como las bombillas. Hay personas que van a 3000 vatios iluminando y irradiando ahí por todos lados donde van, y hay otras personas que te las encuentras y parece que van fundidas por la vida. Hay personas que dicen, wow, qué pasada de tío, qué buen rollo me transmite. Y otras que cuando las ves, yo me cambio de acera para no cruzármelo porque me voy a deprimir. Y este ejemplo me viene muy bien porque nosotros como hijos de Dios, ¿qué transmitimos? Si somos luz, deberíamos brillar por encima de todo, aun en nuestros momentos malos. Si pretendemos o nos creemos lo que estamos aquí predicando, si nos creemos que somos la luz del mundo, ¿por qué vamos apagados por la vida? Y es que la actitud y el enfoque que llevemos puesto en Cristo es lo que hará más difícil nuestro día a día, más fácil nuestro día a día, perdón. Jesús ya hizo todo lo difícil Jesús hizo lo más difícil. Hacerse hombre, ser santo, perecer por nuestros pecados, resucitar al tercer día para que nosotros fuésemos salvos del infierno y de la muerte por su sangre. Y es que si lo pensamos bien, todo esto que he dicho es un wow. Dios ha hecho todo esto por nosotros y teniendo un gozo tan grande por habernos librado de la muerte, no vamos transmitiendo la alegría de haber sido salvados. Me acuerdo aquí, las personas que ya llevan mucho tiempo en esta iglesia lo recordarán, un hombre que ya no está, que ya le podrían haber mutilado las 2 piernas, las manos, las piernas y haber decapitado, que te lo encontrabas y ¿cómo estás? Y él siempre decía, bendecido. No sé si algunos se acordarán, otros no, que siempre decía, hoy estoy bendecido, ya podía haber tenido el día más asqueroso de su vida. Pero la actitud es esa, es saber con quién estás, que aunque vayas en la tormenta, que parezca que Jesús va durmiendo en el barco, saber que estás con Dios y que Él te librará de todo mal. En Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes escogió también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y es que deberíamos ser la imagen viva de Jesús. Claro que hay situaciones difíciles en este mundo, pero sabemos que Dios ha vencido al mundo y nosotros, por extensión, somos más que vencedores. Y para eso, en lugar de pasarnos la vida viendo Sálvame, Netflix, salir por ahí a tomar algo con los colegas,
que en su equilibrio y a cierta medida todo es bueno, menos el sálvame, eso no hay quien lo coma, deberíamos también tener paso para pasar tiempo con nuestro Creador. Juan 15, de 7 al 8 dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará. Y el 8, que también es muy importante, es: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y aquí se nos habla de muchas cosas, se nos habla de permanecer en la palabra, pero para permanecer en la palabra el primer paso es ir a tu casa, levantar la cama y el libro ese que usabas para que la cama no se caiga, lo coges, le quitas el polvo y abres la palabra y empiezas a ver qué es lo que pone. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo un montón de Biblias, pues aún así nunca me tropiezo con ninguna. Solamente cuando predico, cuando digo, ostras, ya llevo 3, 4 días, una semana sin leer la Biblia, cogerá que vas mal encaminado. Se nos habla también en este texto de ser discípulos. Y si leemos el versículo 8, ¿cuál es el requisito para ser un discípulo? Llevar mucho fruto. Y para llevar mucho fruto, la base de todo es la palabra y la relación personal con Dios. Y para eso hay que actuar, actuar y actuar. Tenemos muchos ejemplos bíblicos acerca de actuar. Cuando me veáis mirando para aquí, voy controlando el tiempo, no se me alargue mucho. Un ejemplo bíblico que me ha gustado mucho para este tema es Lot. ¿Creéis que Lot no conocía a Dios de Abraham? Claro que conocía a Dios de Abraham. Y cuando escogió escoger entre la comodidad de acercar las tiendas hasta Sodoma o el duro esfuerzo de trabajar en medio del campo, pues él escogió la comodidad y estar cerca de las tiendas, la ciudad, el agua, y habitando ahí acabó conformándose a ese siglo. Lo más funesto, que en lugar de recapacitar y decir, ostras, me estoy durmiendo en los laureles, voy a esforzarme por no acomodarme tanto, y en lugar de pensar, voy a ser la luz de esta ciudad y llevar el mensaje del Dios vivo, no actuó. Se encerró en su casa hasta que Dios se lo llevó antes de juzgar esa ciudad. Y una de las cosas que podíamos aprender aquí es no seamos como Lot. Por ejemplo, no nos encerremos en casa antes de que Dios nos saque de este mundo para juzgar al mundo, sino actuemos. Cuando Abraham peleó con Dios para la salvación de esa ciudad, al final bajaron el requisito hasta 10 justos. ¿Qué hubiese pasado si Lot se hubiese puesto las pilas en todo el tiempo que llevaba ahí acampado? No lo sabemos y seguramente que nada, porque estaba escrito lo que tenía que pasar. Pero somos libres para ponerlo a imaginar. Y esto nos enseña que no nos tenemos que quedar encerrados en casa. Hay que presentar batalla a las fuerzas del mal y defender y expandir la fe. En Ezequiel 3, 18 a 19 dice, lo conocemos mucho de memoria ya, pero yo poco lo aplico. Cuando yo diga al impío, de cierto morirás, y tú no se lo anticipes ni la amonestes, para que el impío se aperciba de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú amonestas al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y es que se nos presentan dos opciones. O nos quedamos en casa encerrados o salimos a la calle a que se multipliquen los justos. Y si salimos a la calle, pues hay que hacerlo con amor, con paciencia y con mansedumbre. No dejarse llevar por la ira en muchos casos. En 1 de Pedro 3, del 15 al 17 pone: santificar al Mesías como al Señor en vuestros corazones. Estar siempre prestos para presentar defensa ante todo lo que se os demanda razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. 16. Pero con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros sean avergonzados los que ofenden vuestra conducta en Cristo. Porque es mejor que padezcáis obrando bien, si lo quiere la voluntad de Dios, que obrando mal. En pocas palabras, tengamos adecuación social. No es lo mismo hablar también de Dios en una boda, que todo es alegría, a dar el mensaje de Dios en un funeral donde tendrás que llevar un mensaje pues más esperanzador, y ya que la situación no suele ser muy agradable.
Yo, por ejemplo, en mi vida, para poner los ejemplos, suelo hablar de Dios en el trabajo y todo cuando veo la oportunidad. Otra cosa distinta es lo que hago en redes sociales, que mi estrategia es voy pinchando, cuando explotan, pues vienen, esto no es así, tú eres malo, eres un machista opresor, lo que me quieran llamar. Y entonces ya, como me han abierto un chat privado, entonces digo, mira, yo no tengo ningún problema con que tú pienses lo que quieras, yo respeto a las personas, etcétera, pero estoy en contra del pecado que esclaviza a las personas. Y ya tengo una excusa para hablar con alguien que a lo mejor no conocía de nada, que los 1000 seguidores que tengo me seguía por seguir y ya voy haciendo miguitas de pan. No nos tenemos tampoco que dejar comer la gente con todos los temas que vemos también en la sociedad. Por ejemplo, muchos ejemplos ya los conocemos, el tema de patriarcado, la disforia de género, el LGTBI, dónde empieza la vida, si en el vientre o una vez que ya está fuera, el tema de la sexualidad, de cómo me identifico yo, qué es mejor, la identidad de un individuo o de un colectivo, si qué es mejor que viva uno y que mueran 10 o que esos 10 vivan muriendo solo uno. No nos engañemos, al final todos estos temas son el clamor de almas perdidas que no saben quiénes son, para qué existen, dónde van y cuál es el sentido de todo. No es una batalla de un tema de conversación o otro, sino es una batalla que va mucho más allá de las palabras, sino es una batalla espiritual. Y para eso voy a dar unos 4 consejos. El primer consejo de todo suena muy mal, pero es deja que los demonios te conozcan. En Hechos 19:15 hay un ejemplo de que habían unos judíos que iban echando demonios y unos demonios dicen lo que pone aquí, Hechos 19:15, pero el espíritu maligno les contestó diciendo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes son. Y vivimos en una época en que Europa, que es donde vivimos, sus gobernantes, las gentes están influidas por las fuerzas del mal, nos guste o no. ¿Creemos acaso de que una manifestación en contra de un gobierno, de un pensamiento en concreto, puede hacer algo? Tenemos cine, por ejemplo, que con un montón de películas acerca de posesiones, brujerías, hechizos, monstruos, que se van viendo como cosas graciosas, de ciencia ficción, de críos, series, Netflix, por ejemplo, de la mayoría de dibujos animados. No voy a decir nombres para no ser polémico, pero bueno, luego si queréis ya me preguntáis. Pero toda la batalla espiritual va mucho más allá de meras tonterías o meras conversaciones. No es una batalla que tengamos que hacer en contra de los pañuelos verdes, azules, rosas, sino a través de las influencias satánicas que están en este siglo. Por ejemplo, una noticia rescatada del 27/6/2022 dice así el titular: un juez le ha concedido un cambio de sexo a un niño de 8 años en Ourense. Afirma de que un niño de 8 años tiene la madurez suficiente y que es estable su situación. Hay muchas noticias más escandalosas, o sea, solamente he tocado esta. Y nos podríamos preguntar, si nosotros tuviésemos un encontronazo con el mal, ¿seríamos como los judíos que no sabrían quiénes somos? ¿O verían el poder y la sangre de Jesús en nuestras vidas y nos reconocerían? El siguiente consejo es que todo en esta vida es cuestión de perspectiva y hay que tomar bien las cosas. Voy a poner 2 ejemplos. Pablo está en un barco ahí, va a llevar el mensaje de Dios y de repente naufraga. Uy, ¿qué va? Podemos decir, ha naufragado, pobrecito. Pero ahí los malteses lo acogen y podemos pensar, ¡ostras, qué bien, bravo! Están ahí calentándose en la hoguera, va a buscar leña a fuego y le muerde una serpiente. Otra vez, qué mal, ¿por qué, señor? ¿Por qué pasa esto? No pasa nada y al final Pablo sobrevive. Y todos podemos pensar, bravo, yuju. ¿Qué pasa? Los malteses se piensan de que Pablo es un dios o un semidios.
Ya podemos, ostras, quemar, ahora van a adorar a Pablo en lugar de convertirse. Y Pablo al final aprovecha para predicarles y podemos pensar, bravo, se ha salvado la historia. Otro ejemplo de cuestiones de perspectiva, Moisés nace, todos pensando, uy, qué bien, el libertador ya está aquí. Pero de repente quieren matar a todos los niños. Uy, qué mal, vaya historia, pobrecito. Se salva, ¡bravo! Pero cuando ya es medio adulto, quiere liberar a su pueblo mediante una rebelión, como dice Hechos, y mata a un egipcio. Consecuencia, huye al desierto, 40 años, y todos, ostras, qué mal, este no era el libertador, vaya porquería de historia. De repente Dios lo llama y empieza su misión. Podemos pensar más ejemplos, Elías, Jonás, Juan el Bautista. El camino ya fuese bueno, fuese malo en la vida de estos personajes, en nuestras propias vidas, ya tengamos malos días o buenos días, lo importante es la meta que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y al final, todo lo bueno, todo lo malo que ha pasado en nuestros caminos, solamente era para que la misión de Dios se potenciase en nosotros. El tercer consejo que va dentro de este segundo consejo también es: sé práctico y no te quejes. Si somos hijos de Dios, si somos luz, si confiamos en quién es Dios y que Él tiene una misión para cada uno de nosotros, debemos confiar en Dios y sus propósitos. Y una cosa es conversar a Dios y preguntar, Señor, esta situación no la entiendo, ayúdame a ver cómo tú ves mi vida. Y otra distinta es quejarse y pretender ser dioses y poner a Dios en el banquillo de los acusados. El siguiente y último consejo de esta sección es: piensa en pequeño. No hace falta pensar en mover grandes masas o llegar a muchas personas de golpe, sino con lo poco que tenemos o podemos hacer, ponerlo en las manos de Dios para que Él haga grandes cosas. Dios, a través de una vara, de un trozo de madera, abrió en dos el Mar Rojo. A través de unas pocas trompetas derribaron murallas. A través de unos cántaros vacíos con antorchas dentro se aniquiló un ejército entero. Y es que Dios siempre hace cosas grandes y planes grandes con gente pequeña. Tenemos el ejemplo de Samuel cuando va a casa del padre de David. Preséntame a tus hijos, y le presenta a los 7 hijos, a los mejores, a los más fuertes. Y David no estaba ahí, el padre hasta se había olvidado de mocoso del enano insignificante. Y Samuel, oye, pero ¿no tienes un hijo más? El padre diría, ostras, sí, tengo al inútil este, ir a llamar a vuestro hermano David. Tenemos ejemplos de mucho más en la Biblia y lo importante es actuar aquí y ahora con lo que tenemos. Otro ejemplo más, el etíope y Felipe. Iban caminando y Felipe ve como el etíope va leyendo una porción de Isaías y no la entiende. Y él, en lugar de, ostras, es que ahora ponerme a predicar con uno, mejor me espero a que lleguemos a una ciudad, seamos unos 100 o así, y ya montó ahí una campaña. No, Felipe tenía lo poco que tenía y actuó. Juan y Pedro, cuando caminaban al templo, vieron lo poco que tenían. Y lo poco que tenían no era poco, era el Espíritu Santo. Y todos sabemos cómo ese minusválido que estaba en el suelo pidiendo dinero fue sanado. Y es que debemos de ser llenos del Espíritu Santo y actuar en todo tiempo, aunque sea una situación que parezca poca cosa, o aunque muchas veces nos creamos que no somos nadie o somos poca cosa. Dios hace cosas grandes con gente así, como yo o como cada uno de vosotros. Dios es un profesional haciendo que de cosas pequeñas salgan grandes cosas. Eso sí, siempre que actuemos, hagámoslo guiados bajo la dirección de Dios. No vayamos como pollos sin cabeza. Leyendo en internet acerca de esta expresión y todo, pues hay un caso de un pollo que caminaba durante 40 días sin cabeza. Lo que pasa, bueno, buscarlo en internet, está interesante la historia y se explica por qué fue. No es cuestión de explicarlo aquí, pero es interesante. El último consejo de todos, meditemos en la palabra. Y es que no es posible que haya cristianos que no
meditemos en la Biblia. Y no digo leer la Biblia, sino meditar. Y meditar no es nada malo, no es meditación de dejar la mente en blanco, los ojos para arriba y empezar a cantar no. Meditar es darle vueltas a las cosas, ver en qué época se escribió, qué Dios quería decir, para quién va este texto, intentar ver el reflejo de la mente de Dios en lo que estás leyendo, ver cómo se puede aplicar a tu vida o a la vida de los demás. Meditar es coger un texto, leerlo, volverlo a leer y durante el día que esté en nuestra cabeza presente. Y si meditásemos en la palabra veríamos cosas maravillosas. Cosas que he ido descubriendo yo, por ejemplo, meditando y dándole vueltas a cosas tontas, como los libros de la Biblia y poniéndome a investigar también por internet y todo. Y es que, por ejemplo, tenemos plasmado, que esto a modo de curiosidad os digo, no es dogma de fe, el Antiguo Testamento es un reflejo del libro de Apocalipsis. Tenemos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis las 7 iglesias, de la mejor hasta la peor, que es la séptima y última. Y si miramos los 7 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué y Jueces, va desde el estado perfecto humano hasta los jueces que ya cada uno hacía lo que quería y no había rey en aquella época en Israel. En las 7 iglesias, lo que he dicho, desde la mejor hasta la peor, y que ya cada uno, el que persevera hasta el fin será salvo. Ya ahí apaga y vámonos. Después de Jueces tenemos el libro de Ruth, una mujer gentil que va a Israel y al final acaba y se encuentra con su esposo, bueno, con el que será su esposo, que es Booz. Y esto yo lo vi como una especie de alegoría al rapto, de cómo los gentiles iremos al encuentro de nuestro príncipe. Samuel, Reyes, Crónicas, nos hablan sobre todo de 2 reyes, uno que era muy bueno a los ojos de los hombres, pero que era malo y un tirano a los ojos de Dios, que era Saúl, y otro rey que fue bueno, que fue David. Y esto también me hace la similitud entre el anticristo y su reinado, que será el mejor de todos los hombres y un malvado a los ojos de Dios, y David como símbolo del reinado de Cristo. Tenemos Esdras, Nehemías, la reconstrucción de las murallas de Israel y la reconstrucción del templo. Y cómo esta reconstrucción de Israel se vio en 1948 y falta del templo, que será, bueno, tendrá que estar construido para los últimos 3 años de tribulación. De ahí, pues, vete tú a saber cuándo. Tenemos Esther, la reina hebrea que salva de la tribulación a su pueblo gracias al rey. Y esto me hace pensar a cómo en esos 7 años de tribulación los pueblos judíos con los 144.000 y los gentiles que crea, ya que según Daniel las 7 últimas semanas son para Israel y su pueblo. Esther, en representación del pueblo de Israel, volverá a las manos de Dios. Y Dios en su segunda venida salvará al pueblo de esa tribulación que estaba planeada para el pueblo de Dios. Los profetas, ya para el final, hablan del reinado milenial y la eternidad. Y son cositas que si vamos viendo la Biblia, meditando, investigando, pues nos sorprenden, nos hablan, nos confirman la fe, nos hacen avanzar, dar media vuelta si teníamos un pensamiento equivocado. Pero sobre todo los grandes cambios en nuestra vida empiezan de dentro hacia afuera. Y si queremos cambiar nuestra pésima situación o nuestro entorno o nuestro estilo de vida, primero debemos dejar que Dios actúe dentro de cada uno de nosotros para poder actuar, para que después Dios pueda actuar a través de nosotros. Para ir acabando ya, apoyémonos en Dios, invirtamos nuestro tiempo en la eternidad, que es la única inversión inteligente. Seamos diligentes, optimistas, confiemos en Dios. Salgamos a la calle para llevar su mensaje, actuemos. Que podamos decir, los sordos están escuchando, los ciegos ahora ven, los mudos que somos nosotros parece, estamos hablando y nuestro Dios reina. Que cuando oremos, venga a nosotros tu reino, no sea un rezo normal, sino sea un deseo constante
que presentemos una batalla espiritual, que extendamos nuestras tiendas y nuestras fronteras más allá de nuestro confort, que también nos entreguemos a los demás. Yo soy un hombre de... Aquí hablo mucho y por los codos, pero la gente que me conoce sabe que no hablo nada. A lo mejor digo buenos días y estoy callado y no me acerco a nadie. Pues no, muy mal para mí. Nos tenemos que entregar a los demás, servir, ayudar. El texto que hemos visto, nuestro cohete, el primero de todos, habla de sometimiento de unos a otros, y someterse a los demás no es ser débil, sino es ser más grande, porque para poder dar a los demás tienes que tú estar lleno. Una persona vacía es imposible que dé algo. Someterse a Dios es cumplir el propósito de nuestra vida. Para acabar, concluir volviendo a citar Juan 15, del 7 al 8, que decía: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará. Y en esto he glorificado a mi Padre, que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Amén.